Actualmente las transfusiones de sangre son una práctica habitual. Es un procedimiento común y seguro que se realiza a través de una vía intravenosa y toma de 1 a 4 horas. Habitualmente las donaciones las realizan familiares y amigos de las personas enfermas. También existen bancos de sangre que reciben donaciones de voluntarios. Cada unidad de sangre es sometida a rigurosas pruebas de laboratorio para detectar la presencia de múltiples tipos de virus y bacterias. Pero esto no fue siempre así. La sangre ha ocupado un lugar primordial en la mentalidad de los pueblos primitivos. El concepto de que el alma y la sangre estaban unidos hizo que siempre fuera considerada un elemento mágico con propiedades vitalizadoras. En los primeros tiempos de la medicina se consideraba que la sangre era un humor, un líquido que estaba dentro del organismo, pero sin una ubicación específica. A esta teoría acerca del cuerpo humano se la conoce como la teoría humoral y fue desarrollada por Hipócrates. Esta teoría de los 4 humores orgánicos se identificaba plenamente con la filosofía de la época y se mantuvo vigente por más de 1500 años. Hipócrates de Cos vivió entre los años 460 y 370 a.C. Es considerado el padre de la medicina. Su estudio de los 4 elementos básicos del universo, fuego, aire, agua y tierra, le llevó a identificar estos con los 4 líquidos o humores que conformaban el cuerpo humano. Se creía que el organismo tenía 4 humores fundamentales, que eran la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Basándose en esos 4 humores, se creía que era un equilibrio que había en el organismo entre todos esos elementos y que uno respondía cada uno de ellos a un estado de ánimo también. Es decir, que ellos habían generado toda una idea con respecto al macrocosmos, como ya dijimos, con el fuego, el agua, todo, al microcosmos, que era esto, y además con el temperamento, porque estaba el individuo flemático, el individuo que tenía la bilis negra, que era el que estaba generalmente con un estado de depresión, el que era colérico con el rojo de la sangre, es decir, que habían hecho toda una idea para asignarle a cada individuo, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su estado general, un tipo de humor especial. El sistema se mantuvo sin discusión durante siglos y fue adoptado casi intacto por los cristianos. La sangre, en tanto, humor supremo, era considerada portadora de vida, llevaba el espíritu vital por todo el cuerpo, bajaba y fluía a través de venas y arterias, y entraba en el corazón a través de poros imaginarios. Una vez diagnosticado el paciente, se procedía a la curación eliminando el humor que estaba en desequilibrio. Para esto, se provocaban vómitos, diarreas, sudor o sangría. Ha sido la sangría el procedimiento terapéutico, entre comillas, o curativo, entre comillas, más extenso de la humanidad, porque empezó en la época de los primitivos griegos. Los presocráticos prácticamente comenzaron con esa actitud de sangrar a los enfermos. Ellos sabían perfectamente bien que si cortaban una vena, la sangre salía como si goteara. Si cortaban una arteria, la sangre salía con mucha más fuerza. Aún sabían que la arteria, una vez que el enfermo estaba muerto, estaba prácticamente libre de sangre. Por eso creían que por ahí corría el neuma, corría el aire. Mientras que la vena no, la vena estaba con una represión sanguínea. ¿Y por qué digo que duró tanto tiempo? Porque toda la Edad Media la sangría, junto con la teriaca o triaca, que era un conjunto de medicamentos insólitos que la gente tomaba, fue un elemento terapéutico importantísimo. Tenemos el caso, por ejemplo, del Papa Inocencio VIII,
que se cree que había recibido sangre, así como se le habían sacado y había recibido sangre de chicos y habían muerto tanto el Papa como los 3 chicos. Es dudoso eso, porque en realidad los elementos para hacer el paso de sangre es muy probable que no se tuvieran en esa época. Lo cierto es que la sangría era tan importante que en Brujas, en Bélgica, hubo un pozo de sangría, un lugar donde la gente tenía que ir a tirar la sangre para que no la tiraran en distintos lugares. Y en ese lugar, ese pozo que está todavía en la actualidad, la gente que se sangraba iba a tirar la sangre en ese lugar. En el Renacimiento, las sangrías fueron utilizadas sin discriminación, sobre todo en las enfermedades infecciosas, y de ahí en adelante se mantuvo el criterio de sangrar en forma copiosa cerca del sitio de la enfermedad. La actividad sangradora de los médicos franceses en la primera mitad del siglo XIX llegó a extremos poco creíbles. Tuvieron que ser importadas a Francia 41 millones de sanguijuelas, mientras que 10 años antes bastaban 2 o 3 millones para satisfacer todas las demandas. Y a nuestros días llegó de otra forma, se sacaba con jeringa, se sacaba con escarificadores, que eran elementos que cortaban la piel y sobre ella se colocaba una ventosa que chupaba la sangre. Recién en 1616, William Harvey descubrió la circulación sanguínea. Así puso fin a las oscuras interpretaciones galénicas y originó una nueva corriente basada en hechos demostrados científicamente. No se sabía en realidad que la sangre tenía 2 circuitos, uno grande y uno chico, y que iba del pulmón, después iba al corazón y al resto, una vez que se oxigenaba, al resto del organismo. Él la describe exactamente en su libro, que está publicado en 1600 y pico, en latín. 100 años después se escribe el libro en inglés, lo que lo hace accesible al resto del pueblo. La gente puede leer en inglés lo que es la circulación de la sangre. Para ir desmistificando todas estas cuestiones de la sangría y conocer que realmente la sangre está cumpliendo una función importantísima, es un tejido líquido que nos está dando la vida, no la tenemos que sacar porque fuera una cosa mala, sino que al contrario, hay que cuidarla porque es lo que nos mantiene la vida y la oxigenación, especialmente del órgano más importante que es el cerebro. La primera transfusión entre animales la realizó en 1665 Richard Lower, un joven médico inglés que, en una serie de experimentos, consiguió transfundir de forma directa sangre de un perro a otro. Lower siguió trabajando y más tarde informó que mezcló sangre de distintas especies animales, pasando el fluido de una oveja a un perro. La utilidad más probable de este experimento, concluía, es que un animal podría vivir con la sangre de otro. Juan Bautista Denis, que era médico de Luis XIV, intentó hacer una transfusión de animal, de un ternero, a un hombre. Colocó para eso agujas o varillas de plata que transponían desde la pata de un ternero al individuo a quien quería transfundirla. Curiosamente, la transfusión que hizo Denis fue exitosa, la repitió 2 veces más, es decir, le hizo en ese mismo individuo, que era un individuo agresivo, 3 veces la transfusión y aparentemente el enfermo sobrevivió a eso. Pero luego de la tercera transfusión, el enfermo murió. Se atribuyó a que había fallado el proceso que había hecho Denis y por ese motivo se suspendieron a través de 150 años. No obstante, se supo posteriormente que el enfermo había sido envenenado por su mujer, a quien era un enfermo golpeador. La mujer, cansado de él, lo envenenó y no fue Denis el culpable de su muerte. Luego de este periodo de prohibición, muchos fueron los científicos que reiniciaron los trabajos relacionados con las transfusiones, entre los que se destacan James Brundle, quien fue el primero en transfundir de forma directa sangre de humanos a humanos, pero todavía los trastornos de coagulación e incompatibilidad limitaban el éxito de las transfusiones. Landsteiner fue realmente quien dio la pauta de que la transfusión tenía que reglarse. No podía ser que cualquier individuo recibiera el grupo sanguíneo de otro porque había distintas diferencias. Es así que en el año 1900 él descubre el grupo AB
en el año 1901 el resto de los grupos, los 3 grupos distintos, y en el año 1941, creo que ya trabajando en Estados Unidos, descubre el grupo el RH. El descubrimiento en cuestión solucionó en parte los graves trastornos de incompatibilidad, pero faltaba resolver otro inconveniente: la coagulación de la sangre extraída. Luis Agote nació en Buenos Aires el 22 de septiembre de 1868. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires e ingresó en la Facultad de Medicina en 1887. Se graduó de médico en 1893 con una tesis sobre hepatitis supuradas. El doctor Luis Agote fue un excelente médico, un gran investigador, un humanista, un legislador, un escritor y por sobre todas las cosas, un gran benefactor de la humanidad. A él le debemos la primera transfusión de sangre citratada en el mundo que ha salvado tantas vidas. Nosotros hemos sido 4 generaciones de médicos. Empezó mi abuelo, que nació en 1868. Después mi padre fue médico también, y luego he sido yo médico de niños, y mi hijo es médico de niños también. Abuelo, en mis recuerdos de la niñez, ellos veraneaban con nosotros, pasaban por lo menos una parte importante del verano en un campo. Era una persona afable, participaba en juegos con nosotros. No le gustaba perder, así que nos hacía algunas mulas al ajedrez. Había que pescarlo con juegos de cartas y esto era una cosa que nos divertía. Agote actuó desde joven en la vida política argentina. Fue electo primero diputado en 1894, senador por la provincia de Buenos Aires en 1914 y luego 2 veces diputado nacional en 1910 y en 1916. Él era médico del Lazareto, en la Costanera Sur, donde se internaban los inmigrantes que venían y pasaban la cuarentena famosa por la escarlatina y el tifus exantemático. Un día yendo o volviendo, no lo sé, el tranvía se descarriló y tuvieron que esperar ahí, porque eso no había nada, era un desierto, tuvieron que esperar ahí horas hasta que viniera una cuadrilla con caballos y fierros y lo volvieran a meter. Este descarrilamiento coincidió con algo poco común. Había una peluquería en ese lugar. En esa peluquería, en la vidriera, había un número de lotería. Y mi abuelo debe haber estado un rato mirando y después no resistió y se lo compró o habrá pensado algo. El hecho es que él se ganó la grande con esa lotería. Esto es una anécdota bastante desconocida. El ganarse la grande, en vez de estárselo encima, él se fue con su familia a París a estudiar con los mejores maestros de medicina. Allí asiste a los servicios de clínica de los profesores Guidal y Jufort y de pediatría de los profesores Combi y Bariot y el laboratorio Malassé del Colegio de Francia. El proyecto personal lo empezó en 1911 en unas diputaciones, en una lucha para conseguir fondos para hacer una institución modelo. Traía esta visión de Francia, instituciones no enormes, sino más pequeñas, con gente muy brillante y un funcionamiento no burocrático, sino de más agilidad. Se ocupó de la planificación del lugar y a la inauguración de esto fue el vicepresidente de la República y digamos, fue un acontecimiento social, eso se ve. También yo no lo había visto, pero se ve en esta película en la continuación a mi abuelo haciendo pases de sala por los diversos ámbitos, la sala de mujeres, sala de varones y sala de niños. Esto se inauguró el 31 de marzo del año 14. 6 meses después hacen este descubrimiento trascendental, que el agregado de citrato de sodio hace incoagulable la sangre, con lo cual se puede hacer una transfusión con toda seguridad. El Instituto Modelo de Clínica Médica, aquí en el Hospital Rawson, fue creado a través de una ley, la Ley 8206, que tuvo como protagonista
al doctor Luis Agote, quien era legislador nacional. La piedra fundamental se colocó el día 19 de diciembre de 1911 y el instituto fue inaugurado el 31 de marzo de 1914. Constaba de 4 salas de internación, 2 de hombres, 1 de mujer y 1 de niños. Esta última tenía una particularidad: sus paredes estaban adornadas con mosaicos cuyas pinturas reflejaban las fábulas de La Fontaine. Tenía además el instituto laboratorios de última generación para la época, de biología, laboratorios de análisis clínicos, anfiteatros, tenía un espacio para las microfotografías, tenía habitaciones además para residentes y demás personal de guardia. Allí, el 9 de noviembre de 1914, en la sala Fernández, en la cama 14, el profesor Luis Agote realizó la primera transfusión de sangre citratada. Agote estaba muy preocupado por las hemorragias de los hemofílicos, muchas veces incoercibles, pero el hecho que, lo lleva en la búsqueda afanosa de una solución para este problema fue tener un niño cercano a su familia que sufría esta enfermedad con constantes hemorragias. Es así como, pensando que el citrato de sodio hacía incoagulable a la albúmina del huevo, quizás, dado que la sangre tenía además albúmina, el citrato de sodio podría ser la solución para lograr la incoagulabilidad de la sangre y así disponer de la misma para transfusiones de sangre indirecta. Es así como mezcló 100 mililitros de sangre con cristales de citratos de sodio. Los colocó en un frasco y, como era sumamente ansioso y iba a estar pendiente en forma permanente de qué pasaba, se tomó unos días y se fue al campo de una familia amiga de cacería. Esto lo dejó en una caja fuerte. Cuando regresó después de ese periodo, comprobó, y con sorpresa, que la sangre estaba incoagulada. El frasquito de citrato de sodio, que tiene una historia también, con que se hizo la primera transfusión de sangre. Este frasquito estaba en una caja fuerte y que fue mandado al campo de mis padres en un camión. Nadie revisó, estaba dentro de la caja fuerte y bueno, esto ha ido a los altos. Cuando llegó se había roto. Y cuando abrimos la caja fuerte en el campo, yo me encontré con este frasquito roto, lo rescaté, no se me iluminó Dios. Porque era un frasco roto, pero leí citrato de sodio y le pregunté a papá y me dice, este es el frasco, no sabía dónde estaba. Pero faltaba un hecho fundamental: el citrato de sodio. Si bien se habían hecho experimentos en animales que hablaban de su inocuidad, ¿era inocuo para el ser humano? ¿Qué hizo Agote entonces? Agote prestó su organismo para que le inyectaran citrato de sodio y así se comprobó que realmente era inocuo. La repite nuevamente en una mujer que había perdido mucha sangre por una placenta previa. Esta mujer recibe la sangre de Maquia, que es un empleado también. A la semana se recupera perfectamente de su anemia aguda que tenía y se va a su casa. El descubrimiento fue impactante porque salió en todos los diarios de los lugares más conocidos, de Estados Unidos, de Francia. Pero pensemos la trascendencia. Hacía más o menos 5 meses que había comenzado la Primera Guerra Mundial. La cantidad de vidas que se salvaron gracias a este descubrimiento de Luis Agote, que además no quiso patentar realmente su invención y lo dio a conocer a todas las potencias beligerantes. Al día siguiente el ministro Saavedra Lama fue y lo llevó a las embajadas de los diversos países en guerra. En ese momento
En un inicio eran Alemania, Bélgica y Francia, y luego fueron 18 países que entraron en la guerra del 14. No se usó, fue en noviembre, en el 14 no se usó, se empezó a usar a fines del año 15. Y este método tuvo una influencia muy grande para que los enfermos que salían heridos en las trincheras, y sin olvidar que también Pedro Chutro, Enrique Finoquieto, trabajaron en los hospitales de Francia tratando de curar a estos enfermos, y es probable que hayan empleado ellos también la transfusión que había ya ideado Luis Agote. Mi abuelo no era un hombre de fortuna, por eso su gesto cobra mayor dimensión en estos momentos de tanta codicia y exposición de cosas. A fines de la década de 1930 e inicios de 1940, la investigación del médico estadounidense Charles Drew llevó al descubrimiento de que la sangre podía ser separada en plasma sanguíneo y células rojas, y de que el plasma podía ser congelado separadamente. La sangre almacenada de esta manera duraba más tiempo y era menos propensa a contaminarse. Actualmente, sabemos que la sangre es un tejido líquido que circula en las venas y las arterias, cuya función es transportar los elementos nutritivos y los residuos de todas las células del organismo. Las transfusiones se realizan para aumentar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, restaurar el volumen de sangre del cuerpo, mejorar la inmunidad y corregir problemas de coagulación. Dependiendo del motivo de la transfusión, se puede requerir sangre completa o solo un componente sanguíneo, como glóbulos rojos, plaquetas, factores de la coagulación, plasma fresco congelado o glóbulos blancos. Siempre que sea posible, la transfusión se limita al componente sanguíneo que satisface la necesidad específica del paciente en vez de sangre completa. Suministrar un componente específico es más seguro y no se desperdician los demás. Los donantes de sangre se someten a varios exámenes para constatar su estado de salud. Se les toma el pulso, la presión arterial y la temperatura, y se les hace un exhaustivo cuestionario para determinar si tienen riesgo de tener alguna enfermedad. Para los donantes, dar sangre es muy seguro. Todo el proceso lleva alrededor de 1 hora. La donación en sí misma no lleva más de 10 minutos. Generalmente, deben transcurrir por lo menos 2 meses entre donaciones. La unidad de sangre donada es de alrededor de medio litro. La sangre recién obtenida se sella en bolsas de plástico que contienen conservantes y un compuesto anticoagulante. La sangre refrigerada se conserva en buen estado durante 42 días. Los glóbulos rojos pueden congelarse y conservarse durante un máximo de 10 años. El método de agote de la sangre citratada, hoy visto sencillo y utilizado prácticamente a la misma concentración que hace 100 años, ha permitido el uso de la sangre como vehículo para salvar vidas. Es por ello que hoy día sería muy difícil calcular las millones de vidas que ha salvado. Sin lugar a dudas, Luis Agote es un gran benefactor de la humanidad.